Bien, doctores, vamos a revisar ahora el tema de pancreatitis crónica, ¿correcto? Bien. Cuando hablemos de pancreatitis crónica, lo que tienes que acordarte como criterio principal es que eso ya una alteración, producto de una inflamación crónica, una alteración de la anatomía del páncreas, donde se fibrosa, donde se calcifica. Y eso finalmente conlleva a una disfunción, tanto de la función exocrina como endocrina del páncreas, ¿no? Porque recuerden que el páncreas es una glándula mixta, ¿ya? Cuando hablemos de la etiología, tenemos que recordarnos que la principal causa es el consumo de alcohol, ¿correcto? El consumo de alcohol es la principal causa de pancreatitis crónica, ¿no? 40, 50 gramos al día de manera crónica ya nos predispone a ser una pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, ¿verdad? Donde la aguda era de etiología biliar. Recordemos esta mnemotecnia para recordar la etiología de pancreatitis crónica, TIGARO, T de tóxico metabólico, y ahí tienes la principal causa, ¿ah? Nunca te olvides, consumo de alcohol. Otras como falla renal, hipercalcemia, dislipidemia, tabaco, ¿no? La nicotina también genera alteración en la morfología del páncreas, etc. Idiopático, también de inicio temprano, tardío, ¿correcto? Y este es pregunta examen, la pancreatitis tropical, que es frecuente en países subdesarrollados, zona de África, y que está asociado a desnutrición crónica, ¿correcto? Cuando te pregunten la desnutrición crónica, países subdesarrollados, la pancreatitis que predomina es la tropical. ¿Estamos? Muy bien. Luego tenemos las causas genéticas, ¿no? Mutación del gen SPINK. Este gen, recuerden que regula la función pancreática, puede estar mutado y eso predispone también a la pancreatitis crónica, ¿no? Porque se desencadena una activación de las enzimas pancreáticas y produciendo inflamación. Autoinmunes, ¿no? Cuando hay un infiltrado linfoplasmocitario en el páncreas, ¿no? Pancreatitis aguda recurrente por irradiación, posnecrosis y obstructiva también, ¿ya? Pero siempre hay que recordar lo más frecuente, ¿no? Vamos a la patogenia. Lo más importante en pancreatitis crónica, recuerden, es la alteración en la morfología del páncreas. Entonces aparece dos componentes, fibrosis, calcificación del páncreas. Eso no lo vas a ver en el cuadro agudo. Esto es crónico, cuando tú ves ya la anatomía alterada, ¿no? Fibrosis, calcificación en el páncreas es criterio mayor para el diagnóstico de pancreatitis crónica. Acuérdense, ¿ah? Fibrosis, calcificación. Incluso en la autoinmune, ¿no? Le agregamos algo más, ¿no? Aparte de la fibrosis, hay infiltrado linfoplasmocitario en la autoinmune. Infiltrado linfoplasmocitario más fibrosis, esa es una pancreatitis crónica de origen autoinmune, ¿no? En las demás, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, las dislipidemias, las toxinas, generan principalmente calcificación del páncreas, ¿ya? Calcificación del páncreas. Entonces recuerden que esto es criterio mayor, ¿ah? No lo vas a ver en el agudo. El diagnóstico te van a decir un dolor abdominal, ¿correcto? Dolor abdominal en epigastrio, en abdomen superior, que se irradia en faja, en cinturón, típica semiología de una pancreatitis, pero es un dolor leve moderado, no es un dolor severo, no es un abdomen agudo como en la pancreatitis aguda. No, acá es leve moderado, pero con la misma semiología, en epigastrio, en abdomen superior, que se irradia en cinturón, en faja. Mejora al inclinarse hacia adelante, ¿no? Empeora cuando con las comidas grasosas, con las comidas copiosas, empeora. Entonces eso nos debe hacer sospechar. Y luego evaluamos la función pancreática. Si bien es cierto que el criterio mayor diagnóstico es la alteración en la anatomía, pero también criterios diagnósticos ya menores vienen a ser la alteración en la función pancreática, ¿no? Recuerden que entonces se va a alterar tanto la función endocrina como exocrina del páncreas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a aparecer? Aparte del dolor abdominal, del dolor abdominal que presenta el paciente, va a presentar esteatorrea,
¿correcto? Esteatorrea, que es la presencia de grasas en las heces. Puede aparecer también diabetes, ¿no? Por eso hay una mnemotecnia que tienes que acordarte acá en pancreatitis crónica, que es SET, ¿correcto? Calcificación del páncreas, ¿ya? Que es criterio mayor. Esteatorrea, producto de la disfunción exocrina, ¿no? Porque las enzimas pancreáticas, una de ellas la lipasa pancreática, al estar alterada, no se digieren las grasas, entonces las heces aparecen con grasas, eso se llama esteatorrea, disfunción exocrina. Y la diabetes, que es la disfunción endocrina, ¿no? Disfunción endocrina, se alteran los islotes de Langerhans, acuérdate, las células beta que producen insulina, ¿no? Están alteradas, entonces aparece diabetes, ¿ya? Incluso esta función endocrina es la primera que se pierde, ¿no? Porque para que aparezca diabetes tiene que destruirse hasta un 75% del parénquima pancreático. En cambio, para que aparezca esteatorrea se tiene que destruir hasta 90% del parénquima pancreático, ¿no? Entonces, primero aparece la disfunción endocrina, ojo. Luego la disfunción exocrina, que es la esteatorrea, ¿no? Y el criterio mayor, que siempre va a ser la calcificación, ¿correcto? Entonces, cuando veas ese dato de esteatorrea, diabetes, te dicen en la tomografía calcificación del páncreas, ya te están regalando el diagnóstico. Ahora, para diferenciarla de la aguda, tu amilasa lipasa está normal, ¿no? Porque si tu amilasa, que es la enzima sensible, y tu lipasa, que es la enzima más sensible y específica, están elevadas, no, ese es un cuadro agudo. Incluso puede ser una crónica reagudizada, cuando estas enzimas, que lo has visto en pancreatitis aguda, se elevan, ¿no? Más de 3 veces su valor normal. Pero si es una crónica, van a estar normales. Por el contrario, el perfil hepático, fosfatasa alcalina, bilirrubina se pueden elevar porque muchas veces hay obstrucción del conducto pancreático principal, el conducto de Wilson, ¿ya? Este es el test más sensible, acuérdate, sensible ese de test de secretina. Si te preguntan la prueba más sensible, es el test de secretina, ¿correcto? Este test de secretina sale positivo, pues positivo, ¿no? ¿Ya? Es la prueba más sensible. La esteatorrea, que dijimos, es un criterio diagnóstico que nos revela disfunción endocrina del páncreas, ¿no? Con la tinción Sudán se pintan las heces y podemos ver más de 7 gramos en 24 horas en las deposiciones, y ese es un criterio para pensar en pancreatitis crónica. Y esta es la prueba más específica, tripsinógeno. El tripsinógeno va a estar bajo, ¿no? El tripsinógeno va a estar bajo. Es más específica. La secretina es sensible, el tripsinógeno es específico, ¿correcto? Muy bien, entonces de esa manera, con el criterio clínico, con las pruebas de función pancreática, ya vamos orientando el diagnóstico, ¿no? Si por ahí todavía se resiste al diagnóstico, podemos hacer uso ya de estudios de imagen, ¿no es cierto? Entonces tenemos la prueba inicial, que es la de elección, la prueba inicial, que es la tomografía. Recuerden, para ver todo el retroperitoneo, tomografía, ¿correcto? Tomografía. Acuérdense de ese dato, ¿ya? Entonces vamos a ver en la tomografía, pues como estamos viendo acá en la imagen, ¿no? El páncreas, miren, calcificado, ¿no? Tiene zonas de calcificación. La colangioresonancia, que tiene más especificidad, la tomografía es sensible, la colangio es específica, pero el gol estándar, ojo, es la CEPRE. El gol estándar es la CEPRE, que es diagnóstica y terapéutica también, ¿ya? Nos revela, miren, los conductos, no solo biliares, sino pancreáticos estenosados, ¿no? Le llaman en collar de perla, ¿ya? En collar de perlas. Entonces el CEPRE es el gol estándar para pancreatitis crónica, para ver toda la alteración en la anatomía, que recuerden es el criterio mayor, ¿eh? La alteración en la anatomía. Muy bien. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento inicial de la pancreatitis crónica como medidas generales es estilo de vida. Por ejemplo, dejar de consumir de alcohol, dejar de consumir tabaco, ¿no es cierto? Debe haber una abstinencia de estas drogas, ¿no es cierto?, tóxicas para el páncreas. Y la primera medida que va a mejorar la clínica del paciente, es decir, ese dolor leve, moderado en el abdomen, viene a ser el reemplazo enzimático. Esa es la primera medida para
calmar la clínica, la sintomatología del paciente. Lipasa pancreática en cada comida, ¿no? La lipasa, ¿no? Esta enzima para digerir las grasas se debe dar en cada comida, ¿no? Entonces ese reemplazo enzimático es la primera medida para la clínica del paciente, ¿no? Para la disfunción endocrina, ¿sí? Como no hay reserva de insulina, hay que colocar insulina si es que tenemos esta diabetes mellitus, ¿no? En pancreatitis producto de la insuficiencia pancreática. Si el dolor persiste, a pesar de estas medidas generales, ¿no? Cambio en el estilo de vida, reemplazo enzimático con cada comida, persiste el dolor, utilizamos analgésicos. Y ahí tenemos primera línea, AINES, ¿no es cierto? Los AINES son de primera línea en la anestesia. Si es que es severo, opioides, fentanilo, morfina de liberación prolongada. E incluso se puede utilizar como última medida antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos, ¿correcto? Muy bien, si a pesar de este manejo farmacológico persiste el dolor, ¿cuál es la siguiente medida? Bloqueo del ganglio celíaco. Bloqueo del ganglio celíaco, ¿no? Si a pesar de eso persiste el dolor, tenemos la terapia endoscópica, papilotomía, esfinterotomía, se dilatan los ductos, colocamos stent. Esa es otra medida también frente a la clínica persistente. Y el último recurso, ya si el dolor es intratable, es la cirugía. Es el último recurso, ¿no? Entonces recuerden ese dato de secuencia porque por ahí lo han preguntado en exámenes, ¿ya? Cuando vemos en la analgesia de un paciente con pancreatitis crónica, o sea, para mejorar la sintomatología en la clínica, primero es medidas generales, reemplazo enzimático, luego están tus AINES, tus fármacos, opioides, luego está tu bloqueo del ganglio celíaco, luego está tu terapia endoscópica, colocación de stent, dilatación de ductos y el último recurso, la cirugía. En ese orden, ¿correcto? Muy bien. Y en el caso de la cirugía, recuerden que está indicado entonces, en estos casos, dolor intratable, la presencia ya de una fístula, pseudoquistes complicados, son indicación de cirugía en pancreatitis crónica. Y recuerden que hay dos tipos de cirugía, técnica de resección y técnicas de drenaje, ¿ya? Entonces, en la técnica de resección, ¿esta cuándo se hace? Cuando el conducto pancreático principal de Wilson ya está estenosado, o sea, menos de 5 milímetros. En cambio, las técnicas de drenaje se hacen cuando el conducto pancreático principal está dilatado, ¿no? Como está dilatado, puedo hacer técnicas quirúrgicas de drenaje. Por ejemplo, una pancreatoyeyunostomía. Pancreatoyeyunostomía. Pero si el conducto está estenosado o está obstruido, ya se hacen técnicas de resección. Y acá la clásica, acuérdate en páncreas, es la técnica de Whipple, ¿no? Que lo habrás visto también en cirugía en cáncer de páncreas. Entonces, dependiendo de cómo está el conducto pancreático principal, se indica la técnica quirúrgica. Si está obstruido, técnicas de resección. Si está dilatado, técnicas de drenaje. ¿Correcto? Gracias.